cuando encontré a mi hija Lupita colgando de ese árbol en el rancho de los Cuates, con las manos atadas y señales de tortura en todo su cuerpo, supe que mi vida, como la conocía, había terminado para siempre. Tenía 19 años. Era estudiante de enfermería y la mataron porque uno de los comandantes del Mencho quiso usarla, y ella se negó. Yo llevaba 12 años limpiando las casas de seguridad del cártel Jalisco Nueva Generación. 12 años lavando sangre de pisos, recogiendo casquillos, desinfectando cuartos donde torturaban gente, preparando comida para sicarios, lavando la ropa de hombres que volvían de jornadas de muerte. Yo sabía todo. Conocía cada casa, cada rutina, cada debilidad del sistema. Y nunca dije nada. No dije nada porque me pagaban bien. No dije nada porque tenía miedo. No dije nada porque pensaba que, mientras yo no me metiera con ellos no se meterían conmigo. Qué equivocada estaba. Lo que voy a confesar hoy me puede costar la vida. Probablemente ya la tengo perdida, pero necesito que el mundo sepa lo que hice, porque lo hice, y como una mujer de 54 años, madre de 3 hijos, abuela de 2 nietos, cristiana que iba a misa todos los domingos, se convirtió en la asesina de 19 hombres del cártel más poderoso de México. Mi nombre es Guadalupe Herrera Mendoza. Me decían Doña Lupe. Y esta es mi confesión. Nací en un pueblito que se llama El Limón, municipio de Autlán, Jalisco, en 1970. Mi padre era jornalero en los campos de caña y mi madre lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 7 hermanos y yo era la cuarta. Desde los 8 años ya ayudaba a mi mamá a lavar, a planchar y a limpiar casas de los patrones ricos del pueblo. Nunca fui a la escuela más allá del 3er año de primaria, porque no había dinero y porque las niñas de mi época no estudiaban. Trabajaban. Mi infancia fue dura, pero no triste. Teníamos amor en la casa. Teníamos fe. Teníamos la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Mi mamá siempre me decía que el trabajo honrado era la única forma de salir adelante. Que Dios premiaba a los que se esforzaban. Yo le creía. Le creí durante muchos años. Recuerdo que los domingos íbamos todos a misa en la parroquia de El Limón. Mi mamá nos ponía nuestros mejores vestidos, nos peinaba con trenzas apretadas y nos llevaba de la mano por el camino de tierra hasta la iglesia. El padre Juventino nos daba la comunión y yo sentía que Dios estaba cerca, que nos protegía, que todo iba a estar bien. Me casé a los 16 años con Aurelio Sánchez, un hombre 12 años mayor que yo, que trabajaba como chofer de camiones de carga. Lo conocí en una feria del pueblo. Me invitó un elote con chile y limón. Me hizo reír con sus chistes tontos. 3 meses después le pidió mi mano a mi papá y nos casamos en la misma parroquia donde me bautizaron. Era buen hombre, Aurelio. Trabajador. Responsable. No tomaba mucho. Nunca me levantó la mano. Nunca me faltó al respeto. Me dio 3 hijos, Aurelio Jr., que nació en 1987, Fernando, en 1990, y mi niña, mi Lupita, en 1995. Lupita fue mi última hija. La que llegó cuando yo ya creía que no iba a poder tener más. Había perdido 2 embarazos antes de ella y los doctores me dijeron que probablemente ya no podría concebir. Pero le recé a la Virgen de Talpa, le hice una manda, caminé descalza hasta su santuario, y 9 meses después nació mi Lupita. Fue mi milagro. Vivíamos en Guadalajara, en la colonia Oblatos, en una casita humilde pero digna, 2 cuartos, una cocina pequeña y un patio donde tendía la ropa. Yo seguía limpiando casas mientras Aurelio manejaba sus camiones por todo el país. A veces pasaba semanas sin verlo, pero siempre regresaba con dinero, con regalos para los niños y con historias de los lugares que había conocido. Mis hijos iban a la escuela pública de la colonia. Aurelio Jr. era travieso, pero inteligente. Fernando era callado y estudioso. ¿Y Lupita? Lupita era la luz de la casa. Desde chiquita fue diferente. Tenía una sonrisa que iluminaba todo, una bondad natural que hacía que todos la quisieran. Las vecinas me decían que esa niña iba a ser alguien importante, que tenía algo especial. Teníamos para comer, para vestir, para lo básico. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de Oblatos. Después comíamos pozole en el mercado. Los niños jugaban en la plaza. Era una vida sencilla. Pero era nuestra vida. Y era felicidad.
Todo cambió en 2006, cuando Aurelio tuvo el accidente. Era un martes de septiembre. Me acuerdo porque ese día había ido al mercado a comprarlo del mole para el cumpleaños de Fernando. Estaba picando el chocolate cuando sonó el teléfono. Era el patrón de Aurelio. Me dijo que había habido un accidente en la carretera a Colima. Que un tráiler había perdido los frenos y había embestido el camión de mi esposo. Me dijo que Aurelio había muerto en el acto. Que no había sufrido. No sufrió él, pero yo sí. Sufrí como nunca había sufrido en mi vida. Me dejó viuda a los 36 años, con 3 hijos que mantener, una casa a medio pagar y ningún ahorro. El patrón de Aurelio me dio 50,000 pesos de liquidación. Eso fue todo lo que valió la vida de mi esposo después de 15 años de servicio. 50,000 pesos. Se fueron en el funeral, en las deudas y en los gastos del mes. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que buscar más trabajo, limpiar más casas, trabajar más horas. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Pero no alcanzaba. Aurelio Jr. ya tenía 19 años y trabajaba de ayudante en una refaccionaria, pero ganaba el mínimo. Fernando tenía 16 y seguía estudiando. Yo no quería que dejara la escuela. Y mi Lupita apenas tenía 11 años. Empecé a atrasarme con la hipoteca. El banco mandaba cartas amenazando con quitarnos la casa. La luz la cortaron 2 veces. Hubo semanas en que solo comíamos frijoles y tortillas. Mis hijos me veían llorar en las noches cuando creía que estaban dormidos. Fue entonces cuando doña Carmela, una señora que conocía del mercado de Oblatos, me habló de un trabajo especial. Doña Carmela era una mujer de unos 60 años que vendía tamales afuera del mercado de Oblatos. La conocía desde hacía años, porque a veces le compraba el desayuno cuando salía corriendo a trabajar. Siempre fue amable conmigo. Me preguntaba por mis hijos, me regalaba un tamal extra cuando veía que traía cara de cansancio. Un día me vio llorando en una banca del mercado. Yo tenía en las manos una carta del banco. Era la última advertencia antes de quitarnos la casa. Doña Carmela se sentó a mi lado y me dijo con voz baja: Lupe, yo conozco un trabajo, que paga bien. Le pregunté qué tipo de trabajo era. Ella dudó unos segundos antes de responder. Es limpiar casas, dijo finalmente. Pero no son casas normales. Al principio no entendía a qué se refería. Pensé que serían casas de gente rica, o tal vez oficinas. Pero luego se inclinó hacia mí y susurró: son casas de gente peligrosa. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Narcos? Pregunté. Doña Carmela no respondió directamente. Solo me miró y dijo: te pagan 5,000 pesos por cada limpieza. 5,000 pesos. En ese tiempo yo ganaba 300 o 400 pesos limpiando una casa durante todo un día. 5,000 pesos era lo que ganaba en 2 semanas de trabajo. Le dije que no. Le dije que yo no quería meterme en problemas. Pero esa noche llegué a casa y encontré otra carta del banco pegada en la puerta. Último aviso antes de embargo. Entré a la cocina y vi a mis hijos comiendo frijoles fríos con tortillas duras. Lupita me sonrió. Mamá, ¿mañana puedo llevar 20 pesos a la escuela? Tenemos que comprar material para una maqueta. No tenía ni 20 pesos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente regresé al mercado y busqué a doña Carmela. Acepto, le dije. Así empezó todo. El primer lugar al que me llevaron estaba en las afueras de Guadalajara, por la carretera a Chapala. Era una casa grande, rodeada de bardas altas y con un portón negro enorme. Había 2 hombres armados en la entrada. Cuando llegué, uno de ellos revisó mi bolsa, mi ropa, hasta mis zapatos. Luego me hicieron firmar un papel donde decía que yo no había visto nada, que no sabía nada y que si hablaba, las consecuencias serían mi responsabilidad. No pregunté más. Solo asentí. La casa por dentro parecía normal. Sala grande. Cocina equipada. Cuartos amplios. Pero cuando entré al cuarto del fondo, entendí. Había sangre en las paredes. Sangre seca en el piso. Una silla metálica con correas. Y un olor que nunca voy a olvidar. El olor de la muerte. Quise salir corriendo.
pero uno de los hombres me dijo con voz fría: haz tu trabajo. Ese día limpié durante 6 horas. Tallé sangre del piso con cloro. Recogí casquillos de bala. Lavé ropa que tenía manchas oscuras. No pregunté de quién era la sangre. No pregunté quién había muerto ahí. Cuando terminé, me pagaron 5,000 pesos en efectivo. 5 billetes de 1,000. Salí de esa casa temblando, pero con el dinero en la mano. Ese dinero pagó 2 meses de hipoteca. Después de eso vinieron más trabajos. Otra casa en Zapopan. Otra en Tlajomulco. Otra más en Tlaquepaque. Siempre lo mismo. Sangre. Casquillos. Ropa manchada. Muebles rotos. A veces encontraba teléfonos quebrados. Cadenas. Cintas adhesivas. Una vez encontré un zapato de mujer debajo de una cama. Nunca pregunté nada. Nunca. Los hombres que me contrataban eran serios, callados. Algunos eran jóvenes, casi niños. Pero todos estaban armados. Todos. Con el tiempo dejaron de revisarme tanto. Empezaron a confiar en mí. Doña Lupe es de confianza, decían. A veces me pedían que cocinara para ellos. Hacía arroz, frijoles, carne en salsa. Comían como si nada, como si no hubieran pasado la noche torturando gente. Yo bajaba la mirada y seguía trabajando. Los años pasaron. Mi hijo mayor se casó. Fernando terminó la preparatoria. ¿Y Lupita? Lupita creció. Se convirtió en una muchacha hermosa. Tenía los ojos grandes de su padre y la sonrisa que siempre había tenido desde niña. Era inteligente. Sacaba buenas calificaciones. Un día llegó a casa con una noticia que me hizo llorar de orgullo. Mamá, me aceptaron en la escuela de enfermería. Quería ayudar a la gente. Decía que quería salvar vidas. Yo le prometí que haría todo lo posible para pagar sus estudios. Trabajé más. Acepté más casas. Más sangre. Más silencio. Todo por mi Lupita. Hasta que un día, uno de los comandantes empezó a fijarse en ella. Lo conocían como el Güero Ramírez. Nunca supe si ese era su verdadero nombre, pero así lo llamaban todos los sicarios. Era uno de los comandantes que supervisaba varias de las casas donde yo trabajaba. Tendría unos 40 años. Alto, de piel clara, siempre vestido con botas finas, pantalones de mezclilla caros y camisas que seguramente costaban más que todo lo que yo ganaba en un mes. Era de esos hombres que hablaban poco, pero cuando lo hacían todos guardaban silencio. La primera vez que me habló directamente fue en una casa de Zapopan. Yo estaba limpiando la cocina cuando entró con 2 hombres armados detrás de él. Me miró por unos segundos, como si estuviera evaluándome. ¿Tú eres doña Lupe?, preguntó. Sí, señor, respondí sin levantar mucho la mirada. Dicen que trabajas bien. Asentí en silencio. Luego me preguntó cuántos hijos tenía. Le dije que 3. ¿Y la más chica cuántos años tiene? Esa pregunta me hizo sentir incómoda. 18, mentí. En realidad Lupita tenía 17 en ese momento, pero no sé por qué sentí que debía sumarle un año. El hombre sonrió ligeramente. Las mujeres jóvenes son bendiciones, murmuró. No supe qué responder. Ese día terminé mi trabajo más rápido que nunca y me fui de ahí con un presentimiento extraño en el pecho. Pasaron algunos meses y no volví a verlo. Hasta que un sábado por la tarde Lupita decidió ir a llevarme comida a una de las casas donde estaba trabajando. Eso nunca lo hacía. Pero ese día yo había salido muy temprano y no había comido nada. Lupita, que siempre fue tan considerada, preparó unas tortas y decidió llevármelas. Cuando llegó al portón, los hombres armados no sabían quién era. Ella les dijo que era mi hija. Uno de ellos entró a avisar. Yo estaba limpiando el patio cuando escuché que me gritaban desde la entrada. Doña Lupe. La buscan. Caminé hacia el portón y la vi. Mi Lupita estaba ahí, con su mochila de la escuela y una bolsa con comida. Te traje unas tortas, mamá, me dijo sonriendo. En ese momento escuché una voz detrás de mí. ¿Quién es la muchacha? Sentí que la sangre se me helaba.
Era el Güero Ramírez. Se había acercado sin que yo lo notara. Es mi hija, respondí con un hilo de voz. El hombre la miró de pies a cabeza. Demasiado tiempo. Demasiado despacio. Lupita, inocente, lo saludó con educación. Buenas tardes. El güero sonrió. Buenas tardes, muchacha. Luego se volvió hacia mí. No sabía que tenía una hija tan bonita, doña Lupe. No supe qué decir. Solo quería que Lupita se fuera de ahí. Gracias por la comida, hija, le dije rápido. Ya puedes irte. Pero el güero levantó una mano. No tan rápido. Se acercó a ella con esa confianza que tienen los hombres acostumbrados a que nadie les diga que no. ¿Cómo te llamas? Guadalupe, respondió ella. Bonito nombre. Luego me miró otra vez. Cuídela bien, doña Lupe. Las flores bonitas siempre llaman la atención. Esa noche no pude dormir. Tenía un mal presentimiento que me apretaba el pecho. Intenté convencer a Lupita de que cambiara su rutina, que no anduviera sola, que me avisara siempre dónde estaba. Ella pensó que yo estaba exagerando. Mamá, solo fue un señor, me dijo. No pasó nada. Pero yo sabía que sí había pasado algo. Había visto esa mirada antes. La había visto en los hombres que llevaban mujeres a esas casas, mujeres que después desaparecían. Pasaron 2 semanas. Y entonces llegó la camioneta. Era una camioneta negra, grande, con vidrios polarizados. Se estacionó frente a mi casa una tarde cuando Lupita estaba llegando de la escuela. 2 hombres bajaron. Uno de ellos tocó la puerta. Yo abrí. Buenas tardes, doña Lupe, dijo uno de ellos. El comandante quiere hablar con su hija. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Para qué? Pregunté. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Solo quiere conocerla mejor. Me puse delante de Lupita. Mi hija no tiene nada que hablar con ustedes. Los hombres intercambiaron miradas. Luego uno de ellos dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. El comandante no está preguntando. Lupita me tomó del brazo. Mamá. Yo sabía que si me oponía en ese momento las cosas podían ponerse peor. Pero también sabía lo que esos hombres querían. Mi hija no va a ir a ningún lado, dije con la voz temblando pero firme. Los hombres se quedaron en silencio unos segundos. Luego el que parecía ser el jefe se encogió de hombros. Está bien, doña Lupe. Se subieron a la camioneta. Y se fueron. Pero antes de arrancar, el hombre bajó el vidrio y dijo algo que me heló la sangre. El comandante no está acostumbrado a que le digan que no. 3 días después. Mi hija desapareció. 3 días. Eso fue lo que duró la pesadilla antes de que encontráramos a mi hija. 3 días en los que no dormí, no comí y casi no respiré. La noche que Lupita desapareció había salido a comprar unas copias para una tarea de la escuela. La papelería estaba a solo 3 cuadras de la casa. Nunca regresó. Al principio pensé que tal vez se había encontrado con alguna amiga o que se había entretenido en el camino. Pero cuando pasó 1 hora y no volvía, empecé a preocuparme. Salí a buscarla. Caminé hasta la papelería. El muchacho que atendía me dijo que sí, que Lupita había estado ahí, que sacó sus copias, y que luego se fue. Eso fue todo. Nadie vio nada más. Nadie vio la camioneta. Nadie vio a los hombres. O tal vez sí los vieron, pero en este país la gente aprende a no ver. Esa noche recorrí el barrio entero. Pregunté en cada tienda, en cada esquina. Nadie sabía nada. Mis hijos salieron a buscarla también. Fernando fue a hospitales. Aurelio Jr. preguntó a sus amigos. Nada. Al día siguiente fui a la policía. El oficial que me atendió ni siquiera levantó la mirada del escritorio. Tiene que esperar 72 horas para reportar una desaparición, me dijo. Pero es mi hija. Le grité. Tiene 19 años. El hombre se encogió de hombros. Seguramente se fue con el novio. Quise golpearlo. Quise gritar. Pero salí de ahí con el corazón hecho pedazos. Sabía quién se la había llevado.
Lo sabía desde el primer momento. Ese mismo día fui a una de las casas donde trabajaba para el cártel. Entré directo a la cocina, donde siempre estaban algunos de los hombres comiendo o fumando. Necesito hablar con el comandante, dije. Uno de los sicarios me miró como si estuviera loca. ¿Con cuál? Con el Güero Ramírez. El hombre soltó una risa corta. El comandante no recibe a cualquiera, doña Lupe. Me acerqué más. Se llevaron a mi hija. Hubo un silencio incómodo. Algunos de ellos bajaron la mirada. Uno de los más jóvenes murmuró: Doña Lupe, mejor váyase a su casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Solo quiero saber dónde está, dije. Solo eso. Nadie respondió. Nadie. Ese fue el momento en que entendí que ya era demasiado tarde. Los 2 días siguientes fueron un infierno. Dormía con el teléfono en la mano esperando una llamada. Rezaba. Le prometí a Dios todo lo que tenía si me devolvía a mi hija. Pero Dios guardó silencio. Al tercer día, un hombre llegó a mi casa en una motocicleta. No lo conocía. Solo me entregó un papel doblado y se fue. En el papel había una dirección escrita a mano. Nada más. La dirección era de un rancho a las afueras de la ciudad. El rancho de los Cuates. Fui con mis 2 hijos. Cuando llegamos, el portón estaba abierto. El lugar estaba desierto. Caminamos hacia el campo que estaba detrás de la casa principal. Y ahí la vimos. Mi Lupita estaba colgando de un árbol. Tenía las manos atadas. La ropa rota. Había marcas de golpes en todo su cuerpo. Y señales de cosas que ninguna madre debería ver en su hija. Fernando cayó de rodillas. Aurelio empezó a gritar. Yo no lloré. No en ese momento. Me acerqué al árbol. La descolgué con la ayuda de mis hijos. La abracé. Su cuerpo estaba frío. Muy frío. Le acomodé el cabello, como cuando era niña. Y entonces vi algo en su muñeca. Un corte. No era profundo. Pero alguien había usado una navaja para marcar una palabra en su piel. Decía. Por decir no. Fue en ese momento, con mi hija muerta en mis brazos, cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Ese mismo día tomé una decisión. Si los hombres del cártel creían que podían destruir mi vida y seguir como si nada, estaban muy equivocados. Porque lo que ellos no sabían era que durante 12 años yo había estado dentro de su mundo. Había visto sus casas. Había aprendido sus rutinas. Sabía quién entraba. Sabía quién salía. Sabía qué comían. Sabía qué bebían. Sabía dónde guardaban las armas. Y lo más importante, sabía cómo matarlos. El funeral de Lupita fue 2 días después. La velamos en la pequeña funeraria de la colonia Oblatos, la misma donde años atrás habíamos velado a su padre. Las vecinas llevaron flores. Las amigas de la escuela llegaron llorando, abrazándose unas a otras como si el dolor fuera demasiado grande para soportarlo solas. Mis hijos no se separaban del ataúd. Fernando lloraba en silencio. Aurelio Jr. caminaba de un lado a otro con los puños apretados, como si estuviera conteniendo una furia que no sabía dónde descargar. Yo me senté frente al ataúd durante toda la noche. Miraba el rostro de mi hija y recordaba cuando era una niña pequeña corriendo por el patio, cuando me abrazaba después de la escuela, cuando me decía que algún día sería enfermera para ayudar a la gente. Nadie sabía lo que estaba pasando por mi cabeza. Nadie sabía que mientras rezaban el rosario y pedían justicia, yo ya había decidido que la justicia no iba a venir de Dios, ni del gobierno. La iba a hacer yo. Después del entierro regresé a mi casa. Me encerré en mi cuarto. Saqué una libreta vieja donde durante años había anotado direcciones de casas donde trabajaba, números de teléfono, nombres de hombres que había escuchado mencionar. Durante 12 años había visto demasiado. Había escuchado conversaciones mientras lavaba platos. Había visto quién llegaba a cada casa, quién mandaba sobre quién. Sabía que el Güero Ramírez no estaba solo. Tenía un grupo de hombres que lo seguían a todos lados. Sicarios jóvenes. Violentos. Muchos de ellos habían estado en las casas donde yo limpiaba.
Muchos de ellos habían comido la comida que yo cocinaba. Muchos de ellos me llamaban Doña Lupe, con una sonrisa falsa. Abrí la libreta y empecé a escribir nombres. Uno por uno. No todos. Solo los que habían estado cerca del Güero. Solo los que probablemente habían participado en lo que le hicieron a mi hija. Al final había 19 nombres. 19 hombres. Ese número se quedó grabado en mi mente. No sabía todavía cómo lo iba a hacer. Pero sabía que lo haría. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. Una semana después del funeral me llamaron para limpiar una casa en Tlajomulco. Era una casa que yo conocía bien. Había trabajado ahí muchas veces. Sabía dónde estaba cada cosa. Sabía que los hombres que usaban esa casa solían reunirse los viernes por la noche para beber, jugar cartas y hablar de negocios. Acepté el trabajo. Llegué temprano, como siempre. Los hombres todavía no habían llegado. Entré a la cocina y empecé a preparar comida. Carne en salsa. Arroz. Frijoles. Era lo que siempre pedían. Mientras la comida se cocinaba, abrí uno de los gabinetes donde guardaban las botellas. Whisky. Tequila. Vodka. Entonces recordé algo. En una de las casas donde trabajaba, meses atrás, había visto a uno de los sicarios morir después de beber algo adulterado. Habían dicho que alguien había puesto veneno en su bebida. Nadie supo quién fue. Pero yo recordaba perfectamente la botella. Y recordaba que el veneno que habían usado estaba guardado en el cuarto de limpieza. Un químico fuerte que utilizaban para desinfectar. Caminé hasta ese cuarto. Abrí el gabinete. Ahí estaba. El mismo frasco. Lo sostuve en la mano durante varios segundos. Mis manos temblaban. Nunca había matado a nadie. Nunca había hecho daño a otra persona. Pero entonces recordé a mi hija colgando de ese árbol. Recordé la palabra marcada en su piel. Por decir no. Abrí la botella de whisky más cara. Vertí una buena cantidad del químico. Luego cerré la botella y la puse de nuevo en el gabinete. Después seguí cocinando como si nada. A las 8 de la noche empezaron a llegar. Primero 3 hombres. Luego otros 4. Al final había 7. 7 de los nombres que estaban en mi lista. Me saludaron como siempre. ¿Qué tal, doña Lupe? ¿Ya está la comida? Hoy sí se antoja una buena peda. Yo sonreí. Serví la comida. Llené los vasos. Y esperé. El primero empezó a sentirse mal después de 20 minutos. Dijo que el whisky sabía raro. Los otros se burlaron de él. Pero luego otro empezó a toser. Y otro más se agarró el estómago. En cuestión de minutos el cuarto se llenó de gritos. Uno de ellos cayó al suelo convulsionando. Otro empezó a vomitar sangre. Intentaron levantarse. Intentaron salir. Pero el veneno ya estaba en su sangre. Yo me quedé parada en la puerta de la cocina mirando. No sentí miedo. No sentí culpa. Solo un vacío enorme. Uno de ellos me miró mientras se retorcía en el suelo. ¿Qué hiciste? No respondí. 10 minutos después, los 7 estaban muertos. 7 nombres menos en mi lista. Y apenas era el comienzo. Después de que el último de los hombres dejó de moverse, el silencio en la casa fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina. 7 cuerpos estaban tirados en la sala. Algunos en el suelo, otros recargados contra los muebles, como si se hubieran quedado dormidos en medio de la fiesta. Respiré hondo. Durante unos segundos me quedé mirando la escena. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los hombres del cártel siempre estaban en contacto entre ellos. Tarde o temprano alguien iba a llamar, alguien iba a venir a buscar a esos 7 hombres. Me puse los guantes de limpieza que siempre llevaba en mi bolsa. Empecé a trabajar. Primero recogí los vasos. Luego las botellas. Después limpié cualquier rastro que pudiera señalar que alguien había alterado la bebida. Abrí las ventanas para que el olor del veneno no quedara tan concentrado. Por último, salí al patio trasero y quemé el frasco del químico junto con los guantes. Cuando terminé,
La casa parecía simplemente el lugar donde 7 hombres habían muerto después de beber demasiado. Antes de irme, miré una última vez los cuerpos. Uno de ellos era un muchacho que apenas tendría 22 años. Lo recordaba bien. Meses antes me había pedido que le enseñara a hacer arroz como el que yo preparaba. Ese día me había llamado jefita. Cerré los ojos un momento. Pero luego pensé en Lupita. Y la duda desapareció. Salí de la casa y caminé varias cuadras antes de tomar un camión. Nadie me detuvo. Nadie sospechó de mí. Esa noche dormí por primera vez en semanas. No porque estuviera tranquila, sino porque sabía que la venganza ya había comenzado. Al día siguiente, la noticia empezó a correr. 7 hombres del grupo del Güero Ramírez habían sido encontrados muertos en una casa de Tlajomulco. Los rumores decían que había sido una pelea entre ellos. Otros decían que alguien había envenenado el alcohol. Pero nadie tenía pruebas. Y nadie imaginaba que la responsable era una mujer de 54 años que limpiaba sus casas. Yo seguí trabajando como si nada. Seguí aceptando trabajos. Seguí entrando y saliendo de las casas. Ahora, más que nunca, tenía acceso a todo. Mi libreta seguía en mi cuarto. 12 nombres quedaban en la lista. 12. La siguiente oportunidad llegó 2 semanas después. Era otra casa, esta vez en Zapopan. Cuando llegué, había 3 hombres ahí. Los conocía bien. Habían estado varias veces con el Güero Ramírez. Estaban limpiando armas en la mesa del comedor cuando entré. Doña Lupe, dijo uno de ellos. ¿Nos va a hacer de comer? Claro, respondí con una sonrisa tranquila. Entré a la cocina. Mientras preparaba la comida, escuchaba su conversación. Hablaban de un cargamento que iba a llegar esa noche. Hablaban de dinero. Hablaban de mujeres. Uno de ellos mencionó algo que hizo que mi sangre hirviera. El jefe anda bien encabronado por lo de los 7 cabrones que se murieron, dijo. Pero ya se le va a pasar cuando le llevemos otra morrita. Los otros rieron. Apreté el cuchillo que tenía en la mano. Respiré profundo. No podía perder la calma. Cuando la comida estuvo lista, salí con los platos. Los puse en la mesa. Ellos siguieron hablando y riendo. El más joven se levantó para servirse una cerveza del refrigerador. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras él estaba de espaldas, uno de los otros 2 se inclinó hacia adelante para tomar su plato. Yo estaba detrás de él. Tenía el cuchillo de cocina en la mano. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, lo hundí en su cuello. La sangre salió a chorros. El hombre cayó hacia adelante sobre la mesa. Los otros 2 se quedaron congelados durante un segundo. Solo un segundo. El que estaba más cerca de mí intentó sacar su pistola. Pero yo ya había agarrado el cuchillo otra vez. Se lo clavé en el pecho. El tercero trató de correr hacia la puerta. Pero tropezó con una silla. Tomé la pistola que había caído de la mesa. Y disparé. El sonido del disparo retumbó en toda la casa. El hombre cayó al suelo. 3 más. Ahora solo quedaban 9 nombres en mi lista. Me quedé parada en medio del comedor, respirando con fuerza. La mujer que había sido durante toda mi vida ya no existía. En su lugar había alguien nuevo. Alguien que los hombres del cártel jamás imaginaron. Una madre que había perdido todo. Y que ya no tenía nada que perder. Las muertes empezaron a llamar demasiado la atención. Primero fueron 7 hombres envenenados en Tlajomulco. Después 3 más asesinados en una casa de Zapopan. 10 hombres del mismo grupo, en menos de un mes. El cártel no era estúpido. Sabían que algo estaba pasando. La siguiente vez que fui a trabajar a una de las casas, el ambiente era completamente diferente. Había más hombres armados. Más tensión. Nadie estaba relajado como antes. Mientras yo barría el patio, escuché a 2 de los sicarios hablando cerca de la puerta. El jefe dice que hay un soplón, dijo uno. ¿Un soplón? Respondió el otro. ¿Quién sería tan pendejo como para meterse con nosotros? No sé, pero alguien está tumbando a los del Güero. Sentí un pequeño escalofrío,
pero seguí barriendo como si no hubiera escuchado nada. Uno de ellos me miró. ¿Qué pasa, doña Lupe?, dijo con una sonrisa burlona. ¿No le da miedo trabajar con tanto muerto alrededor? El miedo no da de comer, mijo, respondí sin dejar de mover la escoba. Los hombres se rieron. Pero yo sabía que la situación estaba cambiando. Ahora estaban más atentos. Más desconfiados. Tenía que ser más cuidadosa. Esa noche, cuando llegué a casa, saqué mi libreta. Quedaban 9 nombres. Entre ellos, el del Güero Ramírez. Pero sabía que no podía ir directamente por él todavía. Primero tenía que eliminar a los que siempre estaban cerca de él. Los que lo protegían. Los que probablemente habían participado en lo que le hicieron a Lupita. El siguiente nombre en la lista era Chava, el tuerto. Era uno de los hombres más violentos del grupo. Le decían así porque había perdido un ojo en un enfrentamiento años atrás. Siempre llevaba un parche negro y una pistola enorme en la cintura. Yo lo conocía bien. Había limpiado varias veces la casa donde vivía. Sabía que los miércoles por la tarde siempre estaba solo ahí durante un par de horas. Ese miércoles acepté el trabajo de limpieza en esa casa. Cuando llegué, él estaba en la sala viendo televisión. Tenía una cerveza en la mano y los pies sobre la mesa. Pase, doña Lupe, dijo sin siquiera mirarme. Ya sabe dónde está todo. Entré a la cocina y empecé a lavar los platos. El corazón me latía fuerte, pero mis manos se movían con la misma calma de siempre. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. En el patio trasero había una escalera que subía a la azotea. Y en la azotea estaba el tanque de gas que alimentaba la cocina. Mientras él seguía viendo televisión, subí lentamente las escaleras. El viento movía ligeramente las láminas del techo. Me acerqué al tanque. Abrí la válvula. El gas empezó a salir lentamente. Bajé otra vez a la cocina. El olor todavía no era fuerte. Tomé un trapo y empecé a limpiar la estufa. Chava seguía en la sala, riéndose de algo en la televisión. Pasaron unos minutos más. El gas empezó a llenar la casa. Entonces caminé hacia la sala. ¿Quiere que le caliente la comida?, le pregunté. Sí, ya tengo hambre, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Regresé a la cocina. Encendí un cerillo. Lo sostuve en la mano durante un segundo. Pensé en Lupita. Y solté el cerillo. La explosión fue brutal. Las ventanas estallaron hacia afuera. El techo de la cocina se levantó como si fuera de papel. La onda expansiva me lanzó contra la pared del patio. Durante unos segundos no escuché nada. Solo un zumbido en los oídos. Me levanté con dificultad. La casa estaba envuelta en humo. Pedazos de madera y vidrio cubrían el suelo. Sabía que Chava, el tuerto, no había sobrevivido a eso. Salí por la parte trasera antes de que llegaran los vecinos. Caminé varias calles hasta encontrar un taxi. Cuando llegué a casa, me miré en el espejo. Tenía una pequeña cortada en la frente. Nada más. Abrí la libreta. Taché otro nombre. Ahora quedaban 8. Y cada vez estaba más cerca del hombre que había ordenado la muerte de mi hija. El Güero Ramírez. Después de la explosión en la casa de Chava, el tuerto, el cártel ya no tuvo dudas. Aquello no era una coincidencia. Alguien estaba eliminando a los hombres del Güero Ramírez uno por uno. Las cosas cambiaron de inmediato. Las casas de seguridad empezaron a tener más vigilancia. Los sicarios ya no andaban solos. Todos se movían en grupos de 3 o 4. Las reuniones ya no eran tan frecuentes. Había paranoia en el aire. Yo lo noté la siguiente vez que fui llamada a limpiar una casa en Tlaquepaque. Había 6 hombres armados en la entrada. Nunca había visto tantos. Uno de ellos me revisó la bolsa con más cuidado de lo normal. Otro me preguntó: ¿Dónde ha estado, doña Lupe? Trabajando, respondí con calma. Como siempre. El hombre me observó durante unos segundos, como si estuviera tratando de encontrar algo sospechoso en mi cara. Pero lo único que vio fue a la misma mujer de siempre. La señora que lavaba sus platos, que limpiaba su sangre, que le servía comida. La mujer invisible.
Lo que ellos no sabían era que esa invisibilidad era ahora mi arma más poderosa. Mientras limpiaba el piso del comedor escuché algo importante. 2 hombres hablaban en voz baja en la cocina. El güero ya no se está quedando en las casas, dijo uno. Entonces, ¿dónde está? En el rancho grande, el de la carretera a Mascota. Dice que ahí es más seguro. Sentí que el corazón me latía más rápido. Ese era el primer dato real que tenía sobre su ubicación. El hombre que había ordenado destruir la vida de mi hija, estaba escondido. Pero no tan bien como él creía. Esa noche llegué a casa y abrí mi libreta. Quedaban 8 nombres. Muchos de ellos ahora se movían siempre con el güero. Eso significaba una sola cosa. Para terminar mi lista, tenía que llegar hasta él. Y el único lugar donde podía hacerlo era en ese rancho. Durante los días siguientes escuché todo lo que pude. Mientras limpiaba, mientras cocinaba, mientras lavaba ropa. Los hombres hablaban más de lo que creían. Supe que el rancho estaba rodeado de guardias. Supe que el güero dormía en la casa principal. Y supe algo más. Todos los viernes por la noche hacía reuniones con sus hombres más cercanos. Bebían. Jugaban cartas. Hablaban de negocios. Era la única noche en la que el grupo completo se reunía. Decidí que ese sería el día. El viernes siguiente me presenté en una de las casas donde sabía que algunos de ellos pasarían antes de ir al rancho. Llevaba conmigo una olla grande de comida. El jefe pidió que llevara cena para la reunión, les dije. Nadie dudó. Yo ya había llevado comida muchas veces. Subieron la olla a una camioneta. Y sin saberlo, me estaban llevando directamente al hombre que había matado a mi hija. El rancho estaba a más de 1 hora de la ciudad. Cuando llegamos, el lugar parecía una fortaleza. Había camionetas estacionadas por todos lados. Hombres armados caminando entre las casas. Luces encendidas en el patio principal. Yo bajé de la camioneta con la olla en las manos. Un guardia me abrió la puerta de la casa. Pase, doña Lupe. El jefe ya está esperando. Entré. Y lo vi. El güero Ramírez estaba sentado en la cabecera de una mesa larga. A su alrededor estaban los hombres que quedaban en mi lista. Todos. 8 hombres. El último grupo. Y el principal responsable de la muerte de Lupita. El güero me miró y sonrió. Mire nada más quién vino, dijo. La famosa doña Lupe. Dejé la olla en la mesa. Mis manos no temblaban. Les traje comida, dije. Perfecto, respondió él. Hoy vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Preguntó uno de los hombres. El güero levantó su vaso. Que pronto vamos a encontrar al cabrón que está matando a mis muchachos. Todos rieron. Yo también sonreí. Porque ninguno de ellos sabía que el asesino estaba parado frente a ellos. La mesa estaba llena. Carne. Frijoles. Arroz. Botellas de whisky y tequila. Los hombres empezaron a servirse mientras hablaban entre ellos. El güero Ramírez seguía sentado en la cabecera. Parecía relajado. Seguro. Intocable. Siéntese, doña Lupe, me dijo. No se vaya todavía. Tomé una silla al fondo de la mesa. Nadie sospechaba nada. Mientras ellos llenaban sus platos, yo observaba. Conté otra vez. El güero. Y los 7 hombres restantes de mi lista. 8 en total. Los últimos. El güero levantó su vaso. A los que ya se fueron, dijo. Y al cabrón que los mató, que pronto lo vamos a encontrar. Todos chocaron sus vasos. Bebieron. Comieron. Rieron. Durante varios minutos la conversación siguió normal. Hasta que uno de ellos dejó caer el tenedor. Oigan, dijo. Su voz sonaba extraña. Otro empezó a toser. Un tercero se llevó la mano al estómago. El güero frunció el ceño. ¿Qué chingados pasa? Entonces el primero cayó de la silla. Su cuerpo empezó a convulsionar. Otro se levantó de golpe, pero se tambaleó. La comida, alcanzó a decir. La comida.
El güero volteó hacia mí. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué hiciste? Yo lo miré directamente. Por primera vez, sin bajar la mirada. Por Lupita. El silencio duró solo un segundo. Luego el caos explotó. Uno de los hombres intentó sacar su pistola. Pero sus manos ya no respondían. Otro cayó sobre la mesa. Los vasos se rompieron contra el suelo. El veneno estaba haciendo su trabajo. El mismo químico. El mismo método. Los hombres comenzaron a caer uno por uno. El güero fue el último en ponerse de pie. Intentó caminar hacia mí. Pero sus piernas fallaron. Se apoyó en la mesa para no caer. Maldita, vieja, escupió con rabia. Yo me acerqué. Lo miré a los ojos. Mi hija tenía 19 años, le dije. El hombre intentó decir algo más. Pero la sangre empezó a salir de su boca. Cayó al suelo. Y no volvió a moverse. Me quedé ahí unos segundos. Mirando los cuerpos. 19 nombres. 19 hombres. Todos muertos. La lista estaba completa. Salí de la casa sin que nadie me detuviera. El rancho estaba lleno de hombres, pero todos estaban afuera, en el patio, fumando o hablando. Nadie imaginaba lo que había ocurrido dentro. Caminé hasta el portón. El mismo guardia me abrió. ¿Ya se va, doña Lupe? Sí, respondí. Que descanse. Caminé por el camino de tierra hasta que el rancho quedó atrás. Esa noche no volví a casa. Tomé un autobús hacia otro estado. No sé cuánto tiempo más voy a vivir. No sé si algún día alguien descubrirá lo que hice. Tal vez cuando encuentren los cuerpos del rancho entenderán que alguien se vengó. Tal vez no. Pero una cosa sí sé. El día que encontré a mi hija colgando de ese árbol, mi vida terminó. Y la mujer que salió de ese rancho esa noche ya no era la misma que había entrado. Yo soy Guadalupe Herrera Mendoza. Me decían Doña Lupe. Y esta fue mi confesión.